¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto foro virtual organizado por Grupo Mundo Comunicaciones en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uno de los temas que más nos lastima como sociedad, pero que también nos ocupa. Un tema que se ha visibilizado, pero lamentablemente lo tenemos más normalizado. No ha sido suficiente y para erradicarlo, pues tenemos que contribuir todos. Soy Danely Mejía Domínguez y me es muy grato presentar el día de hoy a nuestras expertas panelistas que nos acompañan en el día de hoy en este foro titulado Violencia contra la Mujer. ¿Algún día acabará? Y saludo con mucho gusto y agradezco, por supuesto, su participación a Cecilia Soto González, quien fue diputada federal, analista política, fue embajadora de Brasil y ex candidata a la presidencia de México para las elecciones de 1990. Y también presento a Indira Sandoval Sánchez, feminista defensora de los derechos de las mujeres y la juventud, así como promotora de la autonomía física, económica y política de la mujer en nuestro país. Y también a la maestra Norma Angélica Toledo Camacho, quien es fiscal especializada en grupos vulnerables del estado de Morelos. Gracias a las tres por estar el día de hoy con nosotros y ayudarnos a analizar este tema. ¿Algún día acabará la violencia hacia la mujer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, pues de esto vamos a estar hablando el día de hoy, no sin antes invitarle a que usted participe con nosotros compartiendo esta transmisión en vivo a través del Facebook de Mundo 96.5 y también pues participando, enviándonos sus comentarios y sus preguntas a través de esta red social. Y bueno, pues también doy la bienvenida al ingeniero Óscar Morales Ruiz, quien es nuestro director general de Grupo Mundo Comunicaciones y presidente de la Delegación Morelos de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, para dar la bienvenida a este foro, a este sexto foro virtual de Grupo Mundo Comunicaciones. Adelante, ingeniero. Buenos días a todas y a todos. Me complace enormemente darles la bienvenida este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a nuestro foro virtual Violencia contra la Mujer. ¿Algún día acabará? Grupo Mundo Comunicaciones abre hoy este espacio en pro de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque de manera histórica los índices de violencia en los últimos meses han aumentado. La sociedad vive un momento decisivo y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hoy hacemos frente a la ola de violencia, hombro a hombro, nos encontramos en el compromiso y en la línea de salida para luchar contra la violencia. Estamos convencidos que la información es el primer paso. De aquí surgen interrogantes que debemos respondernos de forma objetiva. ¿Cuánto hemos normalizado los diferentes tipos de violencia? ¿Cuál es la perspectiva de cada hombre y cada mujer? ¿Qué necesita nuestra sociedad para entender que nadie merece ser violentado? En un ejercicio de análisis debemos todos encontrar la respuesta a estas y otras preguntas. Agradezco la presencia y reconozco el compromiso de nuestras panelistas Cecilia Soto González, política, analista y exdiplomática mexicana; Indira Sandoval Sánchez, defensora de los derechos humanos enfocados al feminismo; Norma Angélica Toledo, fiscal especializada en grupos vulnerables. Hoy, desde este foro y con la apertura que nos brindan las redes sociales, les comparto que desde el respeto a mi madre, esposa, hijas, hermanas, compañeras de trabajo y amigas, me sumo con fervor a este pronunciamiento mundial para frenar y pedir que ninguna mujer en el mundo sufra de ningún tipo de violencia, porque todos y todas seamos respetados desde nuestra perspectiva de vida y con nuestras valiosas diferencias. Hoy por hoy, hablar de violencia es hablar de uno de los temas más controversiales, pero por otra parte, todos los medios y sectores deberíamos estar comprometidos con erradicarla. Grupo Mundo Comunicaciones asume su parte de responsabilidad y genera estos foros de expresión
con la finalidad de contribuir en la educación de una sociedad más justa para todos. No me resta más que ceder los micrófonos a Idenele Mejía, deseándoles todo el éxito del mundo. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, gracias, ingeniero. Una disculpa para nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento a través del Facebook de Mundo 96.5 FM. Ya sabe que el internet a esta hora, bueno, pues está saturado porque muchos niños están tomando clases y están realizándose diferentes actividades. Pero les recuerdo que este foro fue creado para ustedes, para escucharte, para brindarte información útil y en caso necesario, apoyarte para que salgas de este círculo de la violencia que tal vez hoy estés viviendo. Así que envíanos tus comentarios, participa con nosotros y pregunta, que por eso está creado este foro virtual para ti y por ti. La violencia contra las mujeres, lamentablemente, es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, pero además de los más tolerados. La padecemos en el hogar, la padecemos en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en las instituciones y lamentablemente durante esta pandemia también se ha visto un incremento considerable en los casos de violencia hacia la mujer. ¿Qué opina al respecto Cecilia Soto González sobre este tema? Buenos días, me da mucho gusto estar en este Radio Mundo y en el estado de Morelos, donde el tema de la violencia para la mujer es un tema demasiado actual. Bueno, yo quisiera comenzar con un recordatorio. Este día se hizo el 25 de noviembre porque fue el día en que asesinaron a 3 hermanas en República Dominicana, las hermanas Mirabal, exactamente hace 60 años, me parece. Y digo esto porque hoy en la mañana el presidente de la República dijo que la violencia en contra de la mujer era resultado del neoliberalismo económico que se impuso en el país hace 36 años. Y es importante decir esto porque esto es algo que desorienta o desorientaría la lucha en contra de la violencia en contra de las mujeres. No, la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno muchísimo más complejo, no tiene nada más que ver con un problema económico. Hay violencia contra las mujeres desde que la especie humana pisa la tierra. Y en la medida en que se ha hecho visible y las sociedades han venido construyendo instrumentos contra la violencia, sabemos más sobre esto. No es que antes hubiera menos, ahora sabemos más porque ahora hay la luz de la sociedad civil organizada del mismo Estado que le da instrumentos a las mujeres para denunciar la violencia. Entonces yo primero quisiera aclarar, me desilusiona mucho esta nueva declaración del presidente en contra de las causas feministas. Muchas gracias. Gracias, Cecilia Soto González. ¿Usted qué opina, fiscal Norma Angélica Toledo, de estas cifras que se dan a conocer y que además, pues, se habla de que la violencia, como ya bien lo decía Cecilia Soto, no es algo nuevo y no es por los neoliberales, es algo que venimos arrastrando y que poco a poco se ha ido visibilizando, mas no ha disminuido en nuestro país? ¿Cuál es su opinión? La escuchamos, Norma Angélica Toledo. Gracias. Muy buenos días. Agradezco antes que nada la invitación que esta importante radiodifusora hace a la Fiscalía General del Estado para sumarnos a este foro virtual en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas. Y justamente esto es como un llamado para sensibilizar a la población, a la ciudadanía en general respecto al problema de la violencia que hoy se vive, ¿no? Yo quisiera remontarme, antes que nada, a saber cómo es que se origina la violencia, un tema tan delicado, ¿no? Tan lacerante en la vida de las mujeres. Y rápidamente abrir el panorama a lo que viene siendo sexo, ¿no? Que conocemos como las características físicas y biológicas que nos hacen diferentes a los hombres y las mujeres, y lo que es el género,
que son las etiquetas, las características que la sociedad nos asigna a hombres y mujeres, ¿no? Lo que nos hace, lo que nos estereotipa, ¿no? Por ejemplo, son etiquetas que la sociedad nos va imponiendo, desde que nos dicen la mujer tiene que ser delicada, el hombre es el fuerte y valiente, la mujer no puede manejar, nos asignan ciertos roles femeninos, roles masculinos, como la maternidad, al caso de las mujeres, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Nos asignan las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, los roles masculinos ser los proveedores del sustento económico, las mujeres las labores de la casa, más aparte el trabajo adicional de oficina o fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene de malo todo esto? El problema surge justo cuando la sociedad misma nos asigna más valor o les asigna más valor al trabajo y a los roles que se le otorgan a los hombres, y obviamente nos dejan en un estado de inferioridad respecto a las mujeres, ¿no? Lo que origina poder, lo que origina discriminación, lo que origina desigualdad, ¿no? En ese sentido, la Ley General de Acceso a las Mujeres es muy clara en decir, ¿cómo vas a garantizar la erradicación de la violencia, ¿no? Y justamente nos habla de la reeducación, y la reeducación libre de estereotipos, el poder brindar la atención con perspectiva de género, ¿sí? Es decir, que podamos identificar justamente estos estereotipos, analizarlos y justamente eliminarlos. Esto es algo muy importante. La violencia, reconocemos las instituciones, la violencia está presente, la violencia va en aumento, ¿no? Y mucho trabajo se ha realizado también por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por parte de la Fiscalía General del Estado, por muchas instituciones donde estamos trabajando para fomentar la cultura de la denuncia, ¿no? Es muy importante que las mujeres se acerquen a las instituciones, que se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil muy aliadas en el tema, y de verdad que hay muchas organizaciones aquí en el estado de Morelos que están muy cercanas a la ciudadanía y que hacemos una alianza con las instituciones justamente para dar atención a las violencias, ¿no? Entonces, las mujeres no debemos de estar solas, ¿sí? Hay muchas organizaciones, como lo digo, que detectan de primera mano la violencia. O sea, no es normal, la violencia no es normal. Desde el momento en que tu pareja te genera bromas, te realiza intimidaciones, amenazas, te cela, no es normal que te llamen constantemente, cada media hora, no es normal, ¿no? Desde el momento en que te controlan tu economía, todo esto va en aumento. Tengo aquí a mis espaldas, y lo alcanzan a ver, el violentómetro, y este violentómetro nos ayuda a identificar justamente las violencias, saber cuando una mujer puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad, y vamos desde lo menos hasta la violencia más grave y la más fuerte, que pudiera ser la privación de la vida. De este violentómetro que ya nos comenta, pero también es importante escuchar la opinión de Indira Sandoval Sánchez respecto a este tema, y es que al menos 6 de cada 10 mujeres en nuestro país ha sufrido o ha enfrentado algún incidente de violencia de cualquier índole, puede ser económica, física, psicológica o económica. Vamos a escucharte, Indira Sandoval Sánchez, adelante. Hola, muy buenos días a Grupo Comunicaciones 96.5. La verdad es que para mí es un honor, agradezco mucho la invitación. Es un día muy importante, es el Día Internacional por la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y aunque estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, la verdad es que es un tema totalmente doloroso. Muy buenos días, Iraneli. Gracias por las presentaciones y por conducir este evento. La verdad es que para mí es un gran honor poder también compartir el foro con ustedes. Bueno, escuchaba el mensaje del ingeniero Óscar Morales Ruiz,
y compartir el panel con compañeras como Cecilia Soto, una mujer política a quien admiro mucho, y bueno, tengo ahora el gusto de poder conocer y compartir este panel con la fiscal Norma Angélica Toledo. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Y esta pregunta que nos plantean en principio de todo el foro de si algún día acabará, la apuesta es que sí, porque sí se puede terminar contra la violencia, con la violencia contra las mujeres. Me parece que actualmente la violencia contra las mujeres representa una emergencia nacional. Hay toda una andanada, una configuración sistémica, económica, política, simbólica, cultural, que nos ha planteado ahí en la desigualdad, en la injusticia social y por ende en la discriminación que genera la violencia, que esto es lo natural y jamás habría que aceptar lo natural sobre lo habitual, es decir, sobre estas conductas que se aprenden y que se perpetúan. Y sí hay de otra, y me parece que no hay que improvisar. Hay un marco jurídico internacional, interamericano, nacional y local. Morelos tiene un marco jurídico muy importante, además de reconocer que es el único estado en toda América Latina que cuenta con un organismo autónomo constitucional para el tema de las mujeres, como es el Instituto de las Mujeres, y aprovecho para reconocer el gran trabajo que han hecho, pero no solo le toca al instituto. El asunto es que el tema para atender, para prevenir, para detectar y para sancionar la violencia contra las mujeres es una tarea de todas y de todos, es un asunto de corresponsabilidad. Tan responsable es la Fiscalía como el área que le toca la atención de primera instancia a todos los programas sociales y de prevención, de educación, de salud, de vialidad, de movilidad, de infraestructura. Es un asunto muy importante porque la ciudadanía tiene un papel muy importante, ustedes, los medios de comunicación, tienen un papel muy importante, los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial, es un asunto de todos. El tema de violencia contra las mujeres se puede prevenir, si quien le toca prevenir hace lo propio, se puede atender e incluso detectar previamente, si se hace lo propio, y se puede sancionar. Sin embargo, ahí quisiera poner un primer apunte. Tenemos una deuda histórica en materia de justicia contra las mujeres y ahí es donde menos se ha avanzado. Compartirles que tenemos el 98% de los delitos que se cometen contra las mujeres están en total impunidad. El día de hoy, 25 de noviembre, amanecimos con el registro de 777 feminicidios en todo el país contra, ¿no?, más de 2.300 homicidios dolosos, es decir, que se cometen con toda la intención de asesinar a las mujeres. Como que no cuadra los feminicidios con el tema de los homicidios dolosos, es decir, no se está reconociendo. Y no es que no lo reconozca quien catalogue y quien clasifique. El Estado mexicano no está reconociendo que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional y que sí se puede erradicar. En 2007, precisamente, en nuestro país existe esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Hay sanciones para quienes ejerzan la violencia en contra de las mujeres y las niñas, pero yo me pregunto, ¿de qué sirven las leyes o estas penas muy elevadas si al final muchos de estos agresores salen a las calles? Si al final estos agresores pues no tienen realmente una sanción y se siguen burlando prácticamente de nosotras. ¿Qué opina usted, Cecilia Soto González, sobre este tema? Bueno, primero déjenme decirles que estoy muy contenta de estar aquí y comparto mucho de lo que dicen las colegas que me acaban de anteceder. Qué experiencia tremenda la de Norma Angélica como fiscal, ya vi su violentómetro. A esos funcionarios les toca ver diariamente los casos de violencia y la lucha tan importante de Indira. Yo quisiera ver cómo hemos venido avanzando, creando herramientas muy importantes para prevenir la violencia. Y la herramienta, creo, más importante es que la mujer pueda denunciar.
que la mujer no internalice la violencia, como han dicho las compañeras, como algo normal, sino como algo reprobable y por lo tanto vaya a denunciar. Ya sabemos que muchas mujeres lo denuncian porque creen que es preferible que sus hijos tengan un padre, aunque sea violento, a que el padre sea encarcelado o tenga que salir del hogar. Yo quisiera plantear 2 o 3 momentos claves de cuando, de cómo se rompe este paradigma de la violencia como algo normal. Creo que un momento muy, muy importante es 1991, cuando se reforma el Código Penal para incorporar como delito la violencia sexual. Antes de 1991 se argumentaba que el hogar era un espacio privado a donde el Estado, la fuerza del Estado, no podía entrar. Es decir, yo puedo violarla, violentarla, pegarle, porque el hogar es un espacio inviolable. Entonces, en 1991 se logra esta reforma y después, en 2007, se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Pero lo que hemos visto son avances muy, muy, muy lentos. Hay, por ejemplo, en la Ciudad de México un avance muy interesante, y es que cuando hay una denuncia de violencia familiar contra las mujeres en el seno de la familia, el hombre está obligado a salir del hogar, independientemente de quién tenga la propiedad de la casa. Entonces, así, en la manera en que las fiscalías van trabajando y van encontrando cuáles son los patrones de violencia, por ejemplo, un patrón de violencia clarísimo es que un importante número de feminicidios son realizados por el esposo, la pareja o la expareja o el aspirante a pareja, y entonces hay todas estas prevenciones de alejamiento del posible victimario, que desafortunadamente no siempre se pueden cumplir. O sea, hay todo un proceso, y yo creo que esto nos puede hablar mucho más Norma Angélica, de educación de jueces, de educación de ministerios públicos, de educación de policías, de tal manera que puedan ser sensibles a estos temas de violencia. Efectivamente. Maestra Norma Angélica Toledo, le escuchamos precisamente con este tema. ¿De qué sirve incluso estas leyes? Nosotros como sociedad, como mujeres, conocemos nuestros derechos y cómo están trabajando desde las instituciones para no vulnerar estos derechos de las mujeres. Comparto justamente lo que dice nuestra querida compañera. Es difícil, en primer lugar, que la mujer tome la decisión de venir a denunciar a las instituciones. Pero yo sí considero que ha habido avances muy importantes justo en el tema de la atención. Como ella decía, en el 91 hubo un avance muy importante. En el 97 la Ciudad de México se suma el delito de violencia familiar. Aquí en el estado de Morelos, por primera vez en el 2004, se tipifica la violencia familiar, pero en aquel entonces el Estado lo veía como un problema al interior de la familia. O sea, no se metía, a pesar de que la mujer estuviera golpeada o tuviera alguna vulneración de carácter emocional, psicológico, consideraba que no podía involucrarse porque estaba dentro del ámbito privado. Hoy en día, la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio y cualquier persona puede denunciar. Es decir, que si yo, como amistad, como vecino, como vecina de alguna mujer que yo estoy viendo que está siendo vulnerada, puedo acudir a las diversas instituciones para hacer del conocimiento justamente esta agresión y esta violencia que está viviendo la mujer. Es importante señalar que hoy en día aquí en el Estado contamos con 2 centros de justicia para las mujeres. Uno de ellos que se encuentra ubicado en Cuernavaca, Avenida Morelos Sur, aquí en número 70, en la colonia Chipitlán, y otro centro de justicia que tenemos en Yautepec, Morelos, justamente en Corral Grande, colonia Loma del Murillo. Pero lo importante de todo esto es decirles que, bueno, los centros de justicia son instituciones
que trabajan bajo un modelo nacional donde no tan solo se encuentra involucrada la Fiscalía, ¿sí? O sea, como decía la diputada Cecilia Soto, o sea, hay muchas instituciones que tenemos la obligación de contribuir en esta atención, ¿sí? Los modelos nacionales de los centros de justicia son instituciones en las que se encuentran servicios especializados, servicios gratuitos, por supuesto, de todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Lo que comentaba es muy cierto. Tenemos aquí, al momento en que una mujer se acerca a denunciar, de manera inmediata se aplican medidas de protección que están establecidas justamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y puede ser una medida desde la vigilancia, desde el retiro domiciliario, o sea, retirar justamente al agresor del domicilio como una medida justo para prevalecer la vida y la integridad de las mujeres. Tenemos otro tipo de medidas como los refugios, y en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil han realizado un excelente papel aquí dentro del estado de Morelos. Tenemos 2 organizaciones que son aliadas muy importantes dentro de la atención en los refugios. Pudiéramos mencionar Mujeres con Decisión Morelos, Creativería Social, el mismo DIF que apoya con el refugio del estado de Morelos. Y en ese sentido, bueno, no tan solo el DIF, o sea, somos un conjunto de instituciones, participa el Instituto de la Mujer, participa Servicios de Salud del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública juega un trabajo muy, muy importante justamente porque ellos le dan seguimiento a las medidas de protección. Y bueno, el trabajo es de todas, de todos, de la ciudadanía, incluso desde la educación, o sea, la prevención es muy importante, la educación desde casa, ¿no? La educación que se pueda trabajar desde los planteles educativos, ¿no? Realizar un monitoreo que lo estamos haciendo y se administra a través del Instituto de la Mujer, que es el Bananín, justamente, ¿no? Y que nos permite estar visualizando los comportamientos de los agresores, lo que decías, o sea, los agresores deben de tener hoy en día un tratamiento, no tan solo es la parte del proceso judicial, sino más bien el tratamiento que deben de recibir a través de terapias psicológicas y a las cuales hoy en día se están sometiendo. Claro, y muchas veces nos enfocamos más en la atención de este delito, en la atención de las mujeres que ya han sido violentadas, pero no precisamente en la prevención y no precisamente en el trabajo que se está realizando desde casa y con los hombres, también para evitar la violencia hacia las mujeres. La percepción de la sociedad es que se hace poco por evitar la violencia contra la mujer. Las cifras, lamentablemente, año con año van en aumento, pero ¿cuál es tu opinión, Indira Sandoval, sobre este tema? Bueno, y en esta segunda pregunta y continuando con lo que comentan las colegas panelistas, me parece que sí hay avances, pero yo coloco los avances en materia de reconocimiento jurídico, es decir, venimos de una larga historia de violencia contra las mujeres y el hecho de que se reconozca el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, ojo, en el ámbito interamericano, porque en nuestro país y en el estado de Morelos, las constituciones no reconocen este derecho humano a una vida libre de violencia. Sin embargo, la reforma al artículo 1 constitucional en el 2011, que reconoce a los instrumentos y a los tratados internacionales como a igual o mayor nivel que la Constitución. Eso nos permite que podamos hacer uso también de estos instrumentos internacionales a los que el Estado es parte, y como el Estado mexicano es parte para el tema. Y se ha reconocido la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, también en el Estado. Incluso el Estado de Morelos, con 8 de los municipios, tiene una alerta de género, pero no es suficiente. No es suficiente cuando no se reconoce el problema política e institucionalmente. Cuando no se reconoce que nos están asesinando a 11 mujeres todos los días por el hecho de ser mujeres y que hay una línea cada vez más delgada
entre la violencia feminicida y las desapariciones de mujeres, entre los feminicidios y la trata y la explotación sexual de las mujeres, que cada vez ahora estamos hablando más de feminicidios en niñas, de desapariciones de niñas, de violaciones, de torturas, etcétera, de una serie. Yo creo que la violencia contra las mujeres es la permanente y creciente y más constante violación de derechos humanos en general. Entonces, sí hemos avanzado en materia de reconocimiento de marco jurídico, incluso el tema de la instrumentación de la alerta de género, pero me parece que no es suficiente cuando no hay el principio de corresponsabilidad de todos los entes obligados. Y los entes obligados son los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, aquí, por ejemplo, los tres poderes autónomos en el estado de Morelos, pero también en el tema federal, y también otros entes como la iniciativa privada, como la propia ciudadanía, el poder involucrarnos sin quitarle la responsabilidad al Estado, porque incluso los silencios son cómplices. Hay un gran pacto patriarcal de impunidad que vulneran aún más los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Sí estamos ante una emergencia nacional, sí estamos hablando de que los hogares están siendo los más peligrosos para las mujeres en este momento de pandemia, que sobre un 70% de las niñas y de los niños. También en estos días estuvimos conmemorando el 19 de noviembre, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de verdad es inconcebible e insostenible que cada 6 horas en sus hogares esté siendo abusado sexualmente un niño o una niña. Entonces, en todo este marco, sí tenemos que reflexionar sobre el avance en el marco jurídico de protección a derechos humanos, pero en la falta de accesibilidad a él, de su cumplimiento efectivo, e insistiría en la deuda de justicia. Y ahí es donde tenemos que poner, me parece, que todas las baterías, en que todas las instituciones del Estado estén al servicio de las mujeres, de nuestros derechos humanos y garantizando su protección, su garantía y su defensa. Bien, gracias, Indira Sandoval Sánchez. Y bueno, pregunta para Cecilia Soto, ¿cómo deben de articularse o coordinar mejor sus esfuerzos entre municipio, gobiernos del estado y gobierno federal para evitar precisamente o disminuir las cifras de violencia hacia las mujeres? Gracias por la pregunta. Antes quisiera decir que yo estoy completamente de acuerdo con Indira en cuanto que hay una emergencia nacional, así que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, representa quizás la emergencia más grave de violencia. Las mujeres somos poco más de la mitad de la población, no somos solamente un grupo vulnerable, una minoría, somos la mayoría de la población, y estamos siendo brutalmente atacadas. Una estadística que está implícita pero no se ha mencionado es que todos los días 32 niñas de 10 a 14 años dan a luz y técnicamente esto simplemente es resultado de una violación. Entonces, todos los días 32 niñas son madres cuando deberían estar en la escuela. Yo creo que hay muchos mecanismos formales de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Creo que más bien se trata de un esfuerzo que va a llevar quizás una generación. Es decir, se trata de que el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la violación de derechos humanos, el tema del acceso a los derechos sea algo que esté presente literalmente en los libros de texto. Y que haya, digamos, una visibilización no solamente el 25 de noviembre, sino todos los días en cuanto a este tema. Yo quisiera mencionar un fenómeno que está implícito en la primera intervención de la licenciada Norma Angélica, y es cuál es el origen, de dónde viene este tema de violencia. Bueno, hay un estudio muy interesante que se llama el efecto Lucifer, derivado de un experimento que se hizo en los 70s, creo que fue no me acuerdo si fue en San Francisco, en la Universidad de San Francisco o en otro, pero es el efecto de cuando en este experimento se seleccionó de manera arbitraria a un número de personas que iban a trabajar como simulando ser guardias de una opresión,
y otro número de personas que iba a simular ser prisionero. Este experimento iba a durar varias semanas y tuvieron que terminarlo a las 2 semanas porque se presentó el efecto Lucifer. Es decir, los guardias, cuando tenían una situación de poder sobre otro grupo, desarrollaron una violencia extrema. De hecho, este experimento volvió a repetirse de manera natural con los prisioneros musulmanes después del ataque de 2011, ¿no? En la prisión de Abu Ghraib. Entonces, es decir, hay una educación o una deseducación de la sociedad que permite la violencia, pero también hay un fenómeno psicológico en donde quien se considera superior físicamente o económicamente, pero yo empezaría con lo físico, en contra, hay un reflejo, digamos, un reflejo condicionado socialmente a ejercer violencia, tanto violencia de la más grave como los famosos micromachismos, y todas aquellas manifestaciones en donde el hombre ejerce discriminación y ejerce una violencia que por ser, comillas, discreta, por ser cotidiana, es aceptada. Entonces, lo más importante es empoderar a las mujeres para denunciar y para no admitir y para amorosamente, si esto es la situación de la pareja, y llevar a la pareja a terapia, a un trabajo de reconocimiento propio de este tema. Hay una película que recomiendo que se llama Te doy mis ojos, es una película española en donde se refleja la dificultad para que el hombre, aún yendo a terapia, pueda liberarse de este reflejo condicionado a ejercer violencia y a ejercer el papel de patriarca en la familia. Sí, y bueno, vale la pena ver esta película, efectivamente. Pero ¿quién está fallando entonces? ¿Quiénes estamos fallando? ¿La sociedad, la familia, el gobierno, la iglesia, la autoridad? ¿Quiénes somos los responsables de ir trabajando para erradicar la violencia? Le pregunto esto porque nuestros amigos que están participando a través de esta red social, pues piden que comentemos sobre este tema. ¿Quiénes estamos fallando entonces? ¿Todos? ¿O es una responsabilidad de la autoridad? ¿Es una responsabilidad de la educación que venimos arrastrando desde casa? ¿Quiénes somos responsables? Norma Angélica. Yo creo que es un trabajo coordinado. Tiene que ser un trabajo coordinado de todas las instituciones. Desde el ámbito de la fiscalía, yo les pudiera comentar que el fiscal ha asumido esa responsabilidad, ¿no? Ha creado 2 fiscalías muy importantes, bueno, 3 con la fiscalía de grupos vulnerables, que fue primero que las anteriores, pero bueno, hoy en día se cuenta con una fiscalía de personas desaparecidas, se cuenta con una fiscalía de feminicidios que, bueno, también justamente en este año tuvo su protocolo de feminicidios apegado a la normatividad internacional. Es un protocolo con perspectiva de género completamente, ¿no? Que viene a cambiar toda la visión del protocolo que teníamos anteriormente. Y bueno, obviamente ha fortalecido la Fiscalía de Grupos Vulnerables a través de los Centros de Justicia para las Mujeres. Hay algo bien importante, a través de esta oficina se brinda asesoría jurídica, es decir, que la atención y el seguimiento de los asuntos y de los procesos penales desde que inicia está a cargo actualmente de la Fiscalía de Grupos Vulnerables a través de los asesores y de las asesoras. Yo les comentaba en entrevista previa, o sea, la violencia genera muchas situaciones legales derivadas de la situación victimal. Pudiéramos tener a una familia con hijos y con hijas que han quedado bajo el desamparo derivado de un feminicidio, de un homicidio de una mujer. Pudiéramos tener una víctima de violencia familiar y que en consecuencia, bueno,
tendríamos que tramitarle su divorcio, la pensión alimenticia para los hijos, para las hijas, una declaración de ausencia en caso de personas y mujeres desaparecidas. En esta tarea nos sumamos con mucha responsabilidad dentro de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general ha trabajado muy importante para combatir la violencia, pero algo también bien importante es la cultura de la denuncia, ¿no? La cultura de la denuncia, que se acerquen a denunciar, que las mujeres sepan que no están solas, que somos aliadas también, que nos interesa la vida de las mujeres, que estamos sumadas en el proyecto de atención y de seguimiento y de combate a la impunidad justamente, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad de todas, de todos, de todas las instituciones, de la organización civil, que siempre han sido muy aliados en el tema. Aquí, por ejemplo, estábamos ya visibilizando la posibilidad de trabajar con un tercer centro de justicia para la zona sur, pero en ese sentido creo que debemos de trabajar de manera coordinada con los municipios, que los municipios se sumen, que entre todos hagamos el esfuerzo por tener un centro de justicia para la atención de la violencia en los lugares donde es más difícil para las usuarias, porque tenemos que trasladarlas hasta Cuernavaca y, bueno, acercarles la atención. Yo creo que es un trabajo de tu responsabilidad y cada institución debemos de tener esa participación. Claro. Dice Héctor Gustavo Sánchez, y me da mucho gusto que también los hombres estén participando en este foro. Dice, estamos fallando en la educación, se perdió el civismo en las escuelas y la enseñanza de respeto en la casa. Sebastián Soto dice, excelente participación de la maestra Norma, de Cecilia Soto y de Indira. Me da mucho gusto saludarlas. Mari Bohemia dice, la educación comienza en casa porque las personas violentas reflejan lo que viven en su hogar, así que yo pienso que los primeros responsables son los jefes de esos hogares. Y otro tema que se está presentando respecto a la violencia es la violencia digital, en donde muchos hombres se han atrevido a publicar en redes sociales videos íntimos, fotografías íntimas de sus parejas, cuando éstas las dejan, cuando ya no quieren tener ninguna relación con ellos o por enojo, se atreven a publicar estas fotografías. Esto también es violencia digital y ya hay penalizaciones severas, hay de entre 3 y 6 años de prisión para quienes publiquen este tipo de videos o fotografías. En nuestro país, el 77% de los mexicanos prácticamente tenemos acceso a un teléfono inteligente, a un smartphone, y este no nada más ha servido para comunicarse o para realizar algunas actividades básicas, sino también para cometer este tipo de fechorías. ¿Qué opina usted, Cecilia Soto? Bueno, te refieres precisamente a Iraneli, a la ley Olimpia. Así es. Exacto, que se está aprobando en todos los estados, no sé cómo sea en el caso de Morelos. Ya fue aprobado, de hecho. Ajá, tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de la Ciudad de México se logró que el 100% de los contenidos que fueron subidos ilegalmente hayan sido retirados del espacio digital. Sí. Esto es algo muy importante. Ahora yo quisiera plantear que no se tomen fotografías íntimas, por favor. No den instrumentos, no den herramientas para que se ejerza esa violencia contra ustedes, sobre todo me refiero sobre todo a las jovencitas, que a veces el estado amoroso nubla la razón. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado a que no se tomen fotos íntimas, no es bueno, no es dar una herramienta para cuando cambia el corazón y ya no se ama a esa persona, ¿no? Sí, no, y no nada más es eso, también es ciberacoso que se genera a través de estos instrumentos digitales, de estos teléfonos inteligentes que muchas veces sufren precisamente la mujer, y de acuerdo a datos que maneja el INEGI, en el 2018, 9 millones de mujeres en nuestro país han dicho que han sufrido ciberacoso en México, y las mujeres son las más vulnerables a sufrir este tipo de acoso. ¿Cómo bueno, ¿Le escuchamos? Sí, ajá. Sí, efectivamente, bueno, como lo refiere la tecnología,
puede ser una herramienta, obviamente, y es una herramienta para el avance del país, muy importante, pero también puede ser una forma de generar violencia. Yo creo que en este sentido nos corresponde una tarea muy importante a los padres, madres de familia, para centrar la atención. Yo creo que debemos de platicar con nuestros hijos, con nuestras hijas. Nadie tiene derecho a publicar imágenes, nadie tiene derecho, aunque una mujer lo llegue a tomarse algún video, nadie autoriza, no está autorizando la difusión de esa imagen, ¿no? Porque ella lo hizo en algún momento con la pareja sin darle la autorización para su difusión, ¿sí? Tal vez no, lo malo es eso, lo malo es cuando los agresores hacen la difusión por venganza, cuando ya se termina alguna relación, y obviamente eso hoy en día está sancionado. En ese sentido sí les puedo compartir que pues sí, desafortunadamente hemos tenido casos, y bueno, es una tarea muy importante que trabajamos de la misma manera conjuntamente con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, porque bueno, le tenemos que dar vista a la policía cibernética. Entonces, bueno, la violencia, como nos damos cuenta, se va modificando a medida en que la tecnología va avanzando, a medida que las redes sociales, a medida que la tecnología pues se vuelve más avanzada, ¿no? Y justamente por eso hemos tenido que trabajar con algunas organizaciones de la sociedad civil y, como les comentaba, con la Comisión Estatal de Seguridad Pública para poder dar atención a este tipo de asuntos. Bien. Y bueno, pues lamentablemente en nuestro país, 19 estados de la República están con alertas de violencia de género contra las mujeres. Estas han sido declaradas. 12 más están en solicitud y solamente el estado de Baja California es el que no ha solicitado alerta de género. Eso quiere decir que prácticamente todo nuestro país requiere una atención especial para el tema de la violencia. Como pues conclusiones prácticamente, Cecilia Soto, ¿qué podríamos decir sobre este tema de la alerta de género? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo podrían trabajar los municipios para de verdad trabajar en contra de la violencia? Pero sobre todo hemos recibido incluso algunas investigaciones, algunas denuncias que se han hecho de que en algunos lugares colocan en estos puestos para la atención de la alerta de género a gente que no está especializada precisamente en género, sino ponen a la comadre, a la prima, a la que le deben de alguna forma un favor político. ¿Cómo trabajar entonces para seguir en este camino de la erradicación de la violencia? De esto puede hablar mucho mejor que yo Indira, sobre el tema de qué tan eficaces son las alertas de género, que creo que no son muy eficaces por los resultados que veo. Pero, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues tenemos que hacer cumplir el principio de la paridad. Si tenemos mujeres en los organismos que deciden, por ejemplo, la conformación de estas instituciones, entonces las mujeres van a estar más vigilantes. Yo quisiera mencionar que el INE acaba de aprobar que para las próximas elecciones los candidatos tienen que firmar una carta donde se comprometen a decir la verdad, en donde planteen que no han ejercido violencia familiar, no han ejercido violencia sexual y no tienen deudas de pensión alimentaria. Entonces, hay varios candidatos a gubernatura. Yo conozco específicamente un caso en Michoacán y otro caso en Chihuahua, en donde los precandidatos tienen denuncias formales de violencia familiar. Entonces, yo creo que es muy importante cumplir con esto y cumplir con la paridad. Así que haya mujeres en todos los organismos públicos de forma paritaria, tal y como lo plantea la reforma constitucional que se hizo en 2014 y las reformas legales que se han venido sucediendo al respecto. De tal manera que mujeres presentes en estos organismos no van a permitir fenómeno de Juanitos, no van a permitir estar
para cubrirle el expediente a un hombre. Entonces yo creo que esto es un principio muy importante y ahora tenemos la oportunidad en las próximas elecciones de hacer cumplir este principio de la paridad. Bien, vamos a escuchar a Indira Sandoval Sánchez, quien también nos tiene un comentario y ya para finalizar también su intervención en este espacio, en este foro. Por último, en estas conclusiones que han dado con todos los comentarios que estamos viendo por las redes sociales, por el asunto, bueno, creo que es un asunto que nos debe mover a todas y a todos, de cómo poder prevenirla, cómo poder atenderla, estas cifras, estos datos duros. Yo no me estacionaría solamente ahí, aunque las cifras siempre ayudan, los datos siempre ayudan a dimensionar el problema, pero me gustaría ir más a lo que estamos enfrentando las mujeres en el país para poder concluirlo. Me parece absolutamente indignante, insostenible, inconcebible e inaceptable que sea el jefe del Estado mexicano el principal promotor de este pacto de impunidad. Decir, por ejemplo, que las llamadas de emergencia son falsas, que las familias son fraternas, que es cuando son en los hogares, los espacios más peligrosos, más delicados, más violentos para las mujeres, para las niñas y para los niños, sobre todo en esta pandemia, colocar esa narrativa y sumarle el desmantelamiento de políticas públicas, la reducción del presupuesto, especialmente hacia las mujeres, nos coloca en una situación delicada. Creo que tenemos que ir a hacer una reflexión como ciudadanía, como sociedad, donde nos encontramos, hacer un llamado y una exigencia muy enérgica al cumplimiento efectivo de las responsabilidades constitucionales del Estado frente a nuestros derechos humanos, y a partir de ahí también colocar los puntos sobre las IES donde nadie tiene que improvisar. Hay un marco jurídico internacional, interamericano, nacional y local que marca muy bien CEDAW, Belém do Pará, la plataforma de acción de Beijing, que por supuesto aquí está Cecilia, y que bueno, fue parte de esta delegación mexicana que a 25 años creo que nos debe colocar en otro aspecto. Ya hay otros temas también en los que se debe medir la responsabilidad pública y política. Yo terminaría comentando incluso como emplazamiento político la recientemente aprobada iniciativa 3 de 3 contra la violencia, para que no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género, que justo ayer en este marco del 25 firmamos aquí en Morelos con la participación de 20 de 22 partidos políticos, que vale la pena decir que el principal partido político de este país no estuvo presente, lo mismo que el Verde Ecologista. Creo que nos tiene que plantear un emplazamiento, es decir, no queremos a los deudores, acusadores y agresores en la toma del poder, porque también ahí en las instituciones se gesta este pacto patriarcal de impunidad. Entonces, creo que tenemos que transitar hacia otros estándares de medir la responsabilidad pública y política, y es colocando a los derechos humanos de las mujeres y las niñas al centro, principalmente el derecho a una vida libre de violencia. Por la vida, por... Gracias, Indira Soto, por esta información y por tu participación esta tarde aquí con nosotros en este foro virtual, violencia contra las mujeres. ¿Algún día acabará? ¿Quiere hacer algún comentario, Cecilia Soto, sobre lo que acaba de decir Indira? Creo que no podría estar más de acuerdo, no podría estar más de acuerdo. Es decir, es trágico que el jefe de Estado de este país sea el que ha encabezado el desmantelamiento de instituciones fundamentales como estancias infantiles para que las mujeres puedan trabajar, y que insiste en plantear el tema de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, como un problema reciente, como un problema asociado al neoliberalismo. Es trágico que presida este país un hombre con un sentido tan conservador, y que las mujeres de Morena no siempre no denuncien esta situación. Es realmente trágico. Por supuesto, hay mujeres que presiden órganos importantes como el de mujeres, la propia Secretaría de Gobernación en materia de género ha hecho denuncias importantes. De hecho, ella fue la que hizo el criterio de la Suprema Corte
que equipare a violencia, a violación, dentro, la posibilidad de que haya violación dentro del matrimonio. Pero es realmente penoso, es realmente trágico, es un paso atrás que el propio jefe de Estado sea un antifeminista. Gracias, Cecilia Soto. Y bueno, recordar que la violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja, no siempre ocurre en la familia. El 15.5% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un vecino, un extraño, alguien que se encontró en la calle. Maestra Norma Toledo, le escuchamos con su participación final, por favor. Sí, efectivamente lo que dices es muy cierto y bueno, sí, comentarles como lo hemos reiterado, ninguna violencia es normal, ninguna violencia, ¿no? Por eso es muy importante que todas las instituciones trabajemos de la mano, que reconozcamos la existencia de la violencia, que demos un trato que favorezca justamente la dignidad de las personas, ¿no? Que ninguna mujer tolere la violencia. Y bueno, finalmente sí quisiera decirles que dentro del Estado tenemos un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, que bueno, desde el ámbito estatal y municipal hemos venido trabajando. Lo que dices también es muy cierto, se requiere personal especializado, personal capacitado, personal que sea sensible también y que sea muy empático, sobre todo también, ¿no? Para poder brindar la atención adecuada. Yo quisiera dejarles unos números telefónicos a todas las mujeres que sientan que están viviendo alguna situación de vulnerabilidad, o si alguien de ustedes, alguna de ustedes conoce a toda la ciudadanía de una persona que esté viviendo violencia, por favor, saben que pueden contar con nosotros, saben que pueden contar con la Fiscalía del Estado, con la Fiscalía de Grupos Vulnerables, con los centros de justicia, y estamos aquí para brindarles la atención. Los números telefónicos, si me permiten, quisiera mencionarlos, del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuernavaca, es el 773-102406. Del Centro de Justicia para las Mujeres de Yautepec, es el 735-356-1647. Y también quisiera proporcionarles dos números telefónicos de atención de 24 horas. Uno para la atención jurídica, 777-57-7739, y para la asesoría psicológica, 777-222-4822. Por favor, saben que cuentan con nosotros, saben que estamos aquí con personal capacitado, especializado, y que sobre todo se encuentra sensibilizado ante estos temas. Pues agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado esta mañana en este sexto foro virtual organizado por Grupo Mundo Comunicaciones. Muchas gracias, Cecilia Soto González, exdiputada federal, analista política, embajadora de México en Brasil en el 2001 y ex candidata a la presidencia de México por las elecciones de 1994. También, por supuesto, a la maestra Norma Angélica Toledo Camacho, fiscal especializada en grupos vulnerables del Estado de Morelos, y a Indira Sandoval Sánchez, feminista defensora de los derechos de las mujeres y las juventudes, además de promotora de la autonomía física, económica y política de la mujer. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.